ya inaceptable gestión va a verse empeorada por los efectos que nos traiga la pandemia que vivimos. Según el Comité Europeo de Regiones, el riesgo de destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de la pandemia, en el caso de Asturias, se estima entre el 30 y el 35%. Este barómetro señaló a Asturias como la segunda comunidad autónoma con peor pronóstico tras Baleares. Desamparados por su gobierno, el campeón de la ayuda social. Su supuesto enfoque social se muestra cada vez más obsoleto. Por mucho que practiquen la política del subsidio, está quedando demostrada su inutilidad. Desgraciadamente, siempre apuestan por las medidas desincentivadoras, con todo lo que ello tiene de perjudicial para un sistema que es el suyo, que se está convirtiendo, señorías, en una fábrica de pobreza para Asturias, un fracaso aterrador que constantemente demanda aumentar los mal gestionados recursos de servicios sociales, una demanda que solo trae como resultado que se genere más y más pobreza. El dinero de los asturianos, el que ustedes obtienen de la alta presión fiscal que les aplican, ya no es suficiente para atender las necesidades. Les exigimos, como asturianos, una explicación a este desastre. Les exigimos en nombre de todos esos votantes que nos han apoyado y que ustedes se esfuerzan en ignorar una solución para este problema. Se lo deben a Asturias y se lo deben a los 252.000 asturianos que lo necesitan.